Vamos a hablar ya con Sebastián Galmarini, que es diputado bonaerense de Unión por la Patria, por el Frente Renovador, de un montón de cuestiones que hay para charlar de coyuntura y creo que vamos a arrancar por ahí, ¿no? ¿Cómo va? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Tiro Bien, todo. Bien, muy ¿ustedes? bien. ¿Cómo, No cómo- rompan cómo- nada. cómo analizabas esto que decía Javier, que estamos un poquito atrás en relación a los sueldos con respecto al 2023? Bueno, por supuesto que intentan modificar los datos para que les queden cómodos en función de la situación. Lo cierto es que la gente no es tan tonta y no consume esta idea de todos los días construye una noticia atrás de la otra para tapar los problemas. La gente está en otra agenda que es me va mal porque me quedo sin trabajo, el salario no me alcanza, estoy endeudado y no puedo pagar ni la tarjeta, ni el crédito, ni resolver mi situación ni con la fintech, ni con el banco. La actividad económica está muy deprimida, los comercios destrozados, la industria caída. Me parece que lo que intentan permanentemente es que nosotros hablemos de no temas. Y si esto no prende, bueno, hablamos de otro y así sucesivamente. Entonces me parece que más allá de la comparación y de las cuestiones estrictamente técnicas del debate, lo que intentan es seguir en esa dinámica de que creen que gobiernan por Twitter en vez de resolver los problemas de la Argentina. ¿Cuánto se refleja en lo cotidiano en las encuestas estas que está teniendo incluso el gobierno que llegan a Casa Rosada, pero hay como diferentes encuestadores de diferentes líneas, por decirlo de alguna manera, que están viendo una caída muy importante de Javier Milei en estos últimos meses? ¿Qué tenés vos? ¿Qué análisis haces al respecto en relación a eso? Creo que hay una caída muy fuerte del gobierno. Creo que ante esa caída la respuesta del gobierno no es entender que es distinto cuando uno hace una campaña electoral o cuando uno posiciona un candidato que cuando gobierna. Cuando vos gobernás, la gente lo que mira es el resultado de tu acción. Te escucha, eventualmente cuando hay un tema muy importante, pero ni come la reforma del Banco Central, ni le resuelve el problema del shutdown, ni está preocupado por la reelección presidencial, ni reforma política. Lo que la gente necesita es vivir tranquilo. Es que vos le digas, mira, vas a vivir bien, vas a tener cierta estabilidad, no vas a perder el trabajo, el salario te va a alcanzar. Creo que está en otra agenda y me parece que el gobierno no entiende que, insisto, que el gobierno es una cosa mucho más compleja que tuitear. Cuando uno analiza una política pública, dice, bueno, a ver, hubo esta idea por este problema, eso se transforma en una política pública que necesita la puesta en marcha, la ejecución, el financiamiento y posteriormente una medición. Ese proceso es mucho más largo que tuitear. Y entonces la gente lo que te dice es, bueno, a ver, contame cómo me está yendo en salud. No, no sé ni quién es el ministro. ¿Quién es el secretario de Trabajo? ¿Quién es el secretario de Educación? Entonces lo único que conoce la gente es que les va cada vez peor, que las únicas noticias que tienen, bueno, un recorte en discapacidad, la emergencia en educación. Lo único que tienen son malas noticias. Y me parece que no lo van a resolver tuiteando más veces, más tiempo pasando en las redes o tratando de construir falsas noticias. Hace algunos días era una campaña anti-Argentina provocada por argentinos. Bueno, no. Es más, lo que hubo fue pocos tweets muy concentrados de distintos sectores, muchos de afuera de la Argentina, que aprovecharon el Mundial para meterlo y el gobierno tratando de sacar ventaja. Bueno, lo que pasó fue una respuesta transversal de los argentinos frente a los ataques. Eso fue todo. Samuel L. Jackson es un pobre muchacho que no conoce la Argentina, no conoce los argentinos y que dijo cualquier estupidez. Y que lo único que provocó fue que los argentinos respondamos. Eso es todo. Ahora, intentaron meter el tema de la AFA, las cuestiones institucionales, y entonces por eso nos hicieron trampa en el Mundial. La gente no consume vidrio. Yo creo que ahí es el error del gobierno. Y en esta falta de Entre empatía otros, ¿no? Por supuesto. o sensibilidad, ¿crees que llega esta cadena nacional? Jueves, 20 horas, cadena nacional, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que se iba a quemar, que se iba a prender fuego. Digo, ¿cómo evaluás que
bueno, no digo que no sea un tema importante, no es un tema que comparto, es un tema importante, pero cadena nacional, 20 horas, la gente está en la casa, llega, quiere ver la novela o Está desesperada por escuchar de qué se trata el shutdown, sí, no tengo duda, está el pueblo movilizado por escuchar la opinión de Milei sobre su paper, que además era una copia fiel de... A ver, de vuelta, a mí me parece que hay como dos ventanas en estas discusiones, en todas en general. El gobierno cree que le alcanza con una estrategia que es meramente electoral, que es polarizar. Es todo eso en blanco y negro, estás a favor, estás en contra. Si no sos mío, sos cuca, sos malo, sos ladrón, sos monstruo, un extraterrestre. Entonces yo ahí veo dos cosas. Una es, eso significa movilizar sentimientos, básicamente en las redes generar bronca, odio, violencia, todos los sentimientos que son los que más movilizan a raíz de, bueno, una formulita llamada algoritmo. Ahora yo creo que eso tiene una contracara, que es que cuando vos movilizás sentimientos y mostrás que te importa 3 carajos lo que le pasa al otro, lo que genera es el rechazo. Entonces vos me decís a mí, embroncate porque los españoles nos ganaron en el partido, pero yo de fútbol no entiendo nada y ni miro. ¿Y entonces por qué me da manija a mí? Entonces yo creo que lo que están provocando es exactamente el fenómeno inverso. ¿Qué es esto? Es, no solamente me decís cosas que no me suceden, es decir, yo te hablo de la reelección del Banco Central, del déficit fiscal, de cifras, de lo que se te ocurra, sino que además cuando yo te cuento, che, pero a mí me está yendo como el culo. Ah, eso porque vos sos un vago de mierda. Yo creo que lo que están provocando es lo peor en todo el mundo y me parece que no hay que dejarlo pasar. Porque ninguno de nosotros es tonto, ninguno conoce de qué se trata una campaña electoral, ni de trabajar sobre las redes. No estoy diciendo eso, lo que digo es, ojo, porque la reacción, así como pasó con esta campaña ante Argentina, es bastante transversal. Y lo que me parece que al gobierno le está pasando ya hace bastantes meses es que está rompiendo su propia base electoral. Son los propios mileístas, si es que podemos llamarlos así, por eso que sale empiezan a putear de vuelta, por eso sale a sacar. Yo creo que él cree que esa supuesta naturalidad con la que responde, espontaneidad, le da... Mirá, yo creo que una cosa es cuando nadie te conocía y resultaba gracioso en una campaña electoral, hoy ya la gente te mira y te dice, no, pero pará, yo eso no voté. Una cosa es que yo estaba enojado con el gobierno anterior. Y algunas hasta le pudo dar la derecha. Otra cosa es que a mí me encante que vos sentado acá le digas acá a aquel ladrón, mirá este hijo de mil. No es lo mismo. Y además el argentino te dice, bueno, sí, está bien, es espontáneo mejor que un político tradicional, profesional, sentado, hasta que el problema se me llenó de agua a mi casa. Cuando el problema se te traslada a vos, ya yo no sé si es tan gracioso. ¿Qué pasa con los jóvenes? Que la verdad que fue un lugar donde penetró mucho, Milei lo votaron bastante por la llegada en redes, por esto tan novedoso que decías recién, espontáneo, ¿no? ¿Qué pasa ahora con esos jóvenes que la verdad que no tuvieron ningún tipo de respuesta? Exactamente, a ver, yo creo que él se vio beneficiado, pongámoslo así, pues si no pareciera que de verdad los jóvenes pobres urbanos eran el foco del crecimiento de Milei. No, tampoco. Lo que pasó en la campaña anterior, ustedes no sé si se acuerdan, días previos a la elección hubo varios muertos en distintos municipios que golpearon a las campañas de los dos principales contendientes de aquel momento, básicamente Frente Unión por la Patria y Cambiemos, y él se vio beneficiado, con eso ganó. Es verdad que él tenía alguna ventaja sobre los jóvenes que no encuentran, y básicamente los pobres urbanos que te dicen, mirá, yo fui pobre, soy pobre y seguramente voy a seguir siéndolo. Y esa desesperanza era váyanse toda la mierda. Y hasta hay que entenderla. Y hay que intentar explicarle y hay que intentar explicar que eso, que una política pública no es un tuit hoy, que mañana no, yo no compro espejito de colores, no creo en eso. En todo caso, hay que intentar hacer docencia. Creo que él se montó sobre eso y fue relativamente exitoso, digámoslo así. Ahora, ¿qué pasó durante sus años de gobierno? Fue girando y cada vez Milei dejó de ser el candidato de la antipolítica, el candidato novedoso, algo que expresaba esos sentimientos de bronca, de frustración, de enojo, ponelo como te guste, y se transformó en Cambiemos. Básicamente unificó en esa segunda vuelta a los votantes de Patricia Bullrich, todo el antiperonismo, partidos provinciales, radicales, etcétera, que apenas lo empezaron a ver gobernar, dicen, no, pará.
que es un poco lo que le pasa con Macri, con Bullrich, con los gobernadores que son sus aliados, que unos le doblan la elección, Patricia que le dice que presente la declaración de juzgado de Adorni, que le dice a mí todo bien con el cambio, pero a ver, contame un poco de qué se trata. Yo creo que está pasando lo que sabía que va a pasar. Y entonces, al revés de tener la sorpresa, que es un gobierno con muchas complicaciones y que además le cambió la cuenta, sobre todo la cuenta capital, es decir, la Argentina tuvo durante la última etapa del gobierno anterior una tremenda crisis de escasez de dólares, que no es muy novedoso en la Argentina. Hoy la Argentina cambió de esos 15.000 millones de dólares que perdíamos por la balanza energética, es decir, la Argentina usaba 15.000 millones de dólares para comprar energía. ¿Se acuerdan los barcos gasificadores, el gasoil, para energía eléctrica, para el gas? Ahora entran 30.000 millones, o sea, revertimos 45.000 millones aproximadamente. Las reservas no crecieron demasiado. Y entonces parece, el otro día cuando escuchaba a algunos de los funcionarios, el ministro de Economía, parecía el anuncio del megacanje. Ya tenemos garantizado el escenario del vencimiento fiscal de deuda del 27. Y cuando uno leía en algunos diarios, la cuenta que hacían, que conseguimos 1.000 de acá, 1.200 de allá, 3.000 de allá, en realidad la cuenta te daba un poquito más que la mitad de los vencimientos que tiene la Argentina. Entonces digo, ¿de verdad todos creen que comemos vidrio? ¿Somos todos tarados? Entonces yo lo que creo es que están complejizando un escenario que va a venir. Que cuando hay procesos electorales la Argentina dolariza, el argentino se cubre sus ahorros en dólares, y que entonces no es que los gobiernos anteriores eran todos tarados. Es que eso es un aprendizaje a lo largo de los años, que en todo caso yo no quiero que le vaya mal ni a los argentinos ni a la Argentina. Lo que tenemos que intentar es que el gobierno no destruya todo lo que queda en pie. Se dice mucho, Sebastián, se escucha y por momentos también se siente que del otro lado hay un lío bárbaro, como que no hay nada del otro lado porque están todos peleados. Cristina está peleado con Axel, Máximo está peleado con Axel, Sergio Massa no aparece tanto, no da declaraciones, no se sabe qué va a terminar haciendo. ¿Qué hay detrás de todo eso que está un poco instalado y que mucha gente siente? Mirá, lo primero es, eso no es tan así. Siempre el que tiene el principal lugar en las contiendas electorales en sistemas presidenciales es el presidente. Lo segundo es, no nos tiene que ganar la ansiedad. Yo entiendo que uno quiere escuchar, en el caso puntual de Sergio y de Frente Renovador, si vos hablás con Sergio, calculo que debes hablar bastante más que yo, vos lo escuchás y te dice, mirá, yo hablé primero. Mi silencio es respetuoso de lo que decidió la sociedad argentina, que fue lo votó a Milei, más allá de mis diferencias. Lo segundo es, yo dije un montón de cosas en la campaña y yo no voy a ser el que venga a decir, viste que yo te dije que no era campaña del miedo, era miedo a lo que iban a hacer. Anunciado. Entonces, a mí me parece, primero, es un tiempo prudente y razonable para que la sociedad asuma que ese debate en campaña no era asustar a nadie, no había campaña en medio, era, mirá, vos te están hablando de los subsidios, es una discusión madura, seria, compleja, que tenemos que resolver, no es con una motosierra y haciéndose gracioso arriba de una camioneta, ahora que te cortaron la pierna y la crisis no es, va a llegar la tormenta, no, la tormenta la tenés encima, bueno, ahora podemos charlar en serio. Me parece que hay que ser razonables con el tiempo. La segunda cosa es también una cuestión más bien de estrategia política y electoral. Yo creo que los argentinos lo que nos piden a los opositores es que le ganemos a Milei. Es armen el frente y construyan una estrategia para ganar a Milei. Bueno, yo creo que lo que nosotros tenemos primero que sostener la unidad. No nos podemos dividir por ninguna pelea personal. Para sostener la unidad hay que estar unidos. Vos decís que están unidos. Sí, yo no tengo dudas que al final vamos a llegar juntos. Públicamente. Primero hay que estar unidos. Segundo, tenemos que ampliar, porque no nos alcanza con los que estamos adentro. Si no, nos hablamos entre nosotros, yo creo que con eso no alcanza. Y hay muchos debates para dar a nivel subnacional, en las provincias, en los municipios, es con todos. La tercera cosa es, tenemos que hacer un buen gobierno. Cuando el presidente es electo, es el que tiene que tomar las decisiones. El ejemplo más claro, si querés, tarifas, subsidios o sablazo. No, ninguna de las dos.
Subsidios a quien necesita subsidios. Que me subsidien a mí no tiene ningún sentido. Tampoco es que nos maten a todos y no podamos pagar la luz. La segunda, y que fue muy clara en el final, fue lo del gasoducto. 3 años y medio dando vueltas, quién hacía el pozo, quién ponía los tubos, quién no sé qué. Terminamos resolviendo un problema que es un beneficio para la Argentina. Entonces yo lo que creo es que eso no nos puede volver a pasar. Vos me decías, recién, medio en chiste y medio, ¿no? Sí, tanto que se suspendieron las PASO en el 2025 y nosotros logramos ir juntos y ganamos la elección en Provincia de Buenos Aires en septiembre. Y en la elección de octubre que perdimos, y que en algunas provincias se perdió peor, en el caso de la Provincia de Buenos Aires perdimos mejor de lo que habíamos perdido contra Santilli en el 2021 siendo gobierno. Porque si no parece que nosotros nos compramos el humo del gobierno. La justicia le dijo, absténganse de hacer una cuenta en el aire y de contabilizar lo que uno quiera para dar el resultado electoral. Es exactamente lo que hizo en ese momento Guillermo Franco, que dijo ganamos 40-20. Ese no fue el resultado. No fue el resultado. En Provincia de Buenos Aires perdimos por apenas 30.000 votos. Entonces yo lo que quiero decir es, está bien que uno después construye la idea de se están matando. No nos estamos matando. Probablemente tenemos diferencias, sí. Tenemos matices, sí. Hay candidatos, sí. Tenemos candidatos probablemente distintos. Y a mí no me asusta que haya una PASO, que haya una interna, que tiremos la moneda, que hagamos un acuerdo. En todo caso, lo que creo es que no podemos apurar. Porque si yo pongo un candidato hoy es para que el gobierno se encargue de asesinarlo. Y la verdad es que el gobierno ha mostrado, incluso con los propios, que no tienen pacho. Yo te acuerdo, no hace mucho, hace 20 días, un mes, el presidente dijo, lo de Adorni no pasa nada. No pasó nada, no robó, es un buen tipo, una cascadita más, una cascadita menos. Pero además va a ser igual que lo de Esper, que después no pasa nada. Los 2 días estaba llamado indagatoria. Y además lo que me dicen es que hay unos audios espectaculares para escuchar cómo se hace el negocio con un narcotraficante. ¿De quién? De Esper. Entonces yo lo que te digo es, mirá, a mí no me importa mucho lo que dices, yo lo que dijo Rabier, pobre chico, se la pasó haciendo cagada desde que asumió. Digamos, me parece a mí que lo que nosotros tenemos es que ser serios y que tenemos que encontrar un lugar serio. No es en los medios, es construyendo una estrategia, mirando efectivamente los datos, viendo qué es lo que tenemos que hacer para darle solución, no electoral solamente, sino cómo construimos un mejor gobierno para que la Argentina salga de este vaivén permanente. Mencionaste varias veces a los municipios. ¿Qué te parece la gestión hasta ahora, ¿no? ¿Cómo se han manejado los municipios? Entiendo que tenés un diálogo, que lo seguís de cerca. Sí, tengo mucho contacto, con muchos soy muy amigo, por supuesto. Sí. A ver, lo que me parece que es muy difícil gobernar en un contexto de tanta escasez. Lo que hizo el gobierno fue ajustar más hacia abajo que lo que ajusta con todo el mundo, con lo cual es difícil sostener servicios. Lo que hay es no solamente una caída de coparticipación en muchos municipios que dependen de la coparticipación para brindar servicios, barrido, alumbrado, seguridad, salud, etcétera, sino además que tienen un problema de caída de recaudación propia. Es decir, los propios ciudadanos de esos municipios que les cuesta pagar las tasas. O dicen, bueno, si dejo de pagar el teléfono celular me cortan, el municipio le pago la tasa atrasada. Eso lo que genera es mucha problemática a la hora y muchas veces la gente no entiende y no tiene por qué saber qué es ingreso local, qué es ingreso nacional. Bueno, ahora así todo, debo decir que hay muchos intendentes de todo el país que han logrado llevar una gestión que es razonablemente buena frente a un gobierno nacional que se desentiende de los problemas, que es lo mismo que lo que hablábamos en términos de, ahora que se habla todos los días del endeudamiento familiar y de esta crisis, ni en el 2001 tuvimos estos datos. Más del 12% de nivel bancario, más del 28% en las fintech. No, pero no estaban las billeteras virtuales. ¿Cómo jugaba entonces la deuda ahí de las familias? Vos seguramente te acordás. A nivel bancario tenés más del 12%, sí. Nunca en la historia sucedió. Y las fintech no existían en el 2001, hoy tenés arriba del 28%, básicamente porque laburan con motores de búsqueda y de información distintos. Lo que quiero decir es, aún con esa crisis familiar, los municipios no solamente no se retiraron, sino que siguieron prestando servicios de salud, de seguridad, de alumbrado, barrido y limpieza, aún en situaciones de mucha crisis. Por supuesto, no es lo mismo San Isidro, Vicente López, que José Cepaz, Florencio Varela. Ahora, lo que quiero decir es, por lo pronto, lo que uno mire, y además cuando lo ves en los datos se ve, es
por lo menos el ciudadano de esos municipios que ve que le cuesta al municipio cumplir con todos esos servicios, dice, bueno, pero por lo menos acá alguien pone la cara y me atiende y me dice, mirá, esto puedo, esto no puedo. No es el gobierno nacional que se te caga de risa en la cara cuando vos le decís, mirá, no puedo pagar, no doy más. No te puedo pagar la luz, no puedo pagar el agua. No es que te estoy hablando de un viaje de vacaciones al exterior. Y las organizaciones también. Porque la verdad que se vio también muy marcado en la pandemia que las organizaciones sostuvieron ollas populares, lugares donde la gente va a comer, que cada vez van más familias. Antes eran, no sé, comedores apuntados a un sector, ahora van familias enteras. La verdad que las organizaciones siempre sostienen Bueno, hay muchas ONGs que terminaron con el retiro del Estado Nacional y con las dificultades de las provincias en todo el país. Lo que ves es que hay muchas que terminaron asociadas a los municipios para cubrir esos baches que dejó la política nacional. El recorte en programas de salud alimentaria, de seguridad alimentaria, de asistencia, es brutal. Yo te lo digo al revés. ¿Qué política conocés vos que no sea el ajuste económico? Decime, una política educativa, recorte. Una política de salud. También recorte. Totalmente retirada. Una política del Ministerio de Capital Humano, llamado ahora Capital Humano. Podrir la comida. O el recorte ahora de los programas Argentina Trabaja, no sé cómo. Si tenés que rescatar un funcionario de este gobierno. Y me cuesta. Honestamente me cuesta. Me cuesta porque además muchos no los conozco. Si tenemos un cambio de funcionario casi promedio cada 10 días. Es muy difícil encontrar, por eso te digo que a veces, yo entiendo que el título está bárbaro. Ahora, después cuando vos preguntás adentro qué hay, mira, no sé, la verdad la mitad de los secretarios de Estado, además con esta reducción, no los conocés. ¿Qué pensás de Santilli como jefe de gabinete? Que creo que Santilli arrancó como una apuesta para intentar relanzar el gobierno de un relanzamiento que no existe. Es un dirigente político que transitó varios partidos políticos a lo largo de su vida, que tiene una alta tasa de imagen negativa en la provincia de Buenos Aires, que además el cargo de jefe de gabinete es un problema porque vos no tenés temario propio de acción y que en realidad terminás absorbiendo los quilombos de los ministros que no lo pueden resolver y en un contexto y en un gobierno donde todos son problemas de ajuste. Con lo cual me parece que no tiene ningún norte, ninguno. No existe tal relanzamiento y además, te insisto, si tu relanzamiento es hablar de la reelección, de la reforma política y del shutdown del Banco Central, es difícil que vos le cuentes a alguien que está desesperado porque no puede pagar la tarjeta. Me parece que están muy alejados de lo que le está pasando a la sociedad y además me parece que esta idea de a mí me importa un carajo, que es un poco la conferencia, creo que fue ayer, de este nuevo vocero, diciendo, bueno, yo no estoy de acuerdo con vos que no llegás a fin de mes. Con los datos en la mesa, o sea, 1 de cada 3 argentinos está endeudado y no puede pagar la fintech. No sé de dónde, no sé qué querés que te explique. Sebastián, hoy hubo una presentación de Cristina ante la ONU por su condena y recién venía para acá y escuchaba a Máximo decir que tiene que ser candidata. ¿Vos lo ves viable a eso, que Cristina sea candidata? Mira, entiendo que jurídicamente no soy abogado, escuché algo, no escuché toda la conferencia de prensa, que el planteo ante los organismos internacionales no es vinculante frente a los fallos de la justicia local. En todo caso, lo que yo creo es que está bien que haya movimientos para visibilizar esta situación. Creo que es una condena que tiene que revisarla la Corte Suprema de la Nación de la Argentina. Creo que lo que los argentinos, por supuesto Cristina, pero todos los argentinos queremos es que se haga justicia. Entonces no puede ser que sea una justicia estadística. Estadística en el sentido de no peritamos todas las obras. Porque si vos no hiciste una vereda, probablemente no hiciste las otras. No. La justicia tiene que decir, mira, esto pasó, esto no pasó, en cada uno de los detalles. Entonces, lo primero es, tienen que terminarse todas las pericias contables, jurídicas, de toda naturaleza. La segunda cosa es esa vieja idea de no podías no haberlo sabido. Bueno, en eso entra el planeta Tierra entero. Entonces, era bueno cuando había que condenar opositores o peronistas, y ahora parece que el jefe de la doctrina Irursun ya no era tan bueno. Entonces me parece que lo que necesitamos es que haya justicia. Yo incluso la escuché a la propia Cristina decir, yo no quiero ni indulto ni ninguna cosa rara. Yo creo que tiene, por la gravedad institucional, es una mujer que ha sido 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, sigue siendo una de las dirigentes políticas con más adhesiones en el país. No puede ser que yo me lavo las manos o que todos creamos que la justicia
maneja los tiempos como si fueran militantes políticos. Yo creo en la justicia, creo que la tienen que absolver, creo que tienen que resolver y nos tienen que decir qué pasó y no pasó. En este caso hablando de la causa vialidad, pero en todas, no en esta. En el caso de Adorni, en el caso de Esper, en todos los casos de corrupción que existan en cualquier gobierno. Desde La Rioja, Quintela está tratando de reunir a toda Unión por la Patria. Sé que Máximo Kirchner confirmó que va a estar. Kicillof por ahora no. Sergio Massa por ahora no. Sergio Massa va a ir a La Rioja. Ya está no tengo idea, no he hablado del tema puntualmente. Me parece que no va. Creo que ya tenía asumido algún otro compromiso. Pero independientemente de eso, no se trata de si vas o no vas y si eso es central a la hora de construir la unidad. Yo creo que hay que construirla, que hay que discutirlo. Me parece que en las discusiones sobre política, estrategia y elecciones no se discute en un acto público y que en todo caso, si vamos a hacer una foto, y esa es la idea y está muy bien, la tenés que charlar antes. Pero no tengo idea en particular, porque sí me he enterado porque me ha llegado la invitación, pero no me parece que ese sea el rol. En todo caso, me parece que es una fecha importante para la provincia y en todo caso hay una serie de dirigentes, incluido el Frente Renovador, que van a ir a acompañar ese. ¿Vos vas a ir? ¿Va a ir Cecilia? No, yo no voy. Cecilia va, creo que Diego Juliano va y algún otro va, pero no tengo exactamente claro. Te imaginas que no me la pasé preguntando, no hice un checklist. No. Pero para saber, va a haber representantes del Frente Renovador. Sí, entiendo que van de todos los espacios, todos los sectores, todas las provincias, o sea que no pasa por ahí la conversación. ¿Y cómo sigue esa? A ver, entiendo lo que vos decís, que no puede ser, que una foto tiene que ser consensuada y que no alcanza solamente con la foto. ¿Cómo se teje subterráneamente, no desde lo visual con una foto, sino desde cada una de las partes que integran el Frente de Todos para llegar? Yo creo que está bastante más asumido de lo que a veces escucho en los medios. ¿Asumido en qué? Te lo digo en este sentido. El año pasado, el año pasado, el 25, estaba todo roto, me acuerdo que se cortó la luz, no sé qué, y se construyeron historias hermosísimas, muy divertidas, por cierto. La verdad, terminamos todos juntos, hicimos lista de unidad en la provincia de Buenos Aires y ganamos las elecciones. Yo tampoco creo, y ahí no fue subterráneo, públicamente, fue Sebastián, sí. Yo fui con Sergio a la gobernación y estaban sentados Axel, Massa, Máximo. No es tan difícil, lo que creo es que nosotros le ponemos a todo una gravedad. Yo te pregunto, ¿a quién no traicionó, salvo a su sombra, Patricia Bullrich? ¿Vos creés que Patricia Bullrich, si Milei sigue perdiendo imagen, se va a quedar? Mi sensación es que el gobierno plantea una reforma política, básicamente la eliminación de las PASO, suponiendo que con eso divide a la oposición y le dan la lapicera a Karina. Y mi sensación es que se van a pegar un tiro en el pie. Que lo que se va a fracturar es el oficialismo. Que lo que está midiendo Patricia Bullrich, Macri o los radicales o los gobernadores es cómo sobreviven, viendo que el gobierno se derrumba. Entonces, lo que cambió de octubre para acá es que el gobierno ganó una elección, en parte por algunas equivocaciones nuestras, pero fundamentalmente se derrumbó en su imagen. Y entonces era un gobierno que creía que en octubre era muy fuerte y que ahora estuvo tocando los pisos mínimos históricos. Ni de la Rúa tuvo la imagen que tuvo Milei previo al inicio del Mundial, que por supuesto es una anestesia total para todo el mundo, ¿no? Recién dijiste no hablé con Sergio. ¿Cómo es? La verdad que es inevitable esta pregunta porque, bueno, sos el hermano de Malena, el cuñado de Sergio, todas las familias tienen un WhatsApp, no sé si estás en el WhatsApp de la familia. Por supuesto, bueno, pero sabés lo que es el WhatsApp en mi casa, es hermoso. Pero claro, igual hablamos más de fútbol, de otras cosas. Pero habla, en algún momento, sí. Mi viejo ahora te manda video de memoria, cualquier cosa. Mi vieja que te habla de cuestiones de salud, es un hermoso caos. Tenemos un medio hermano que ahora está viviendo en Bariloche. Sí. Entonces hoy la discusión era si estaba todo lleno de nieve. Necesitas que te vayamos a ayudar, cualquier cosa. Es muy divertido. Es un combo hermoso. Claro. ¿Y cómo es tener a Moria en la familia? Nos recontra divertimos. Primero Moria, recontra piola, es más allá de su figura pública, no la voy a descubrir yo en este momento. Yo creo que se lleva muy bien con mi viejo, se descubrieron mutuamente y están muy bien juntos. Los dos son gente grande, adulta. Creo que Moria se lleva muy bien, viene a comer asado. Los partidos mundiales los vio todo en casa. ¿En serio? Que no los mira. Se pone nervioso, entonces se va, claro, y viene cuando hay un gol, cuando hay alguna situación.
Entonces es muy divertido. De hecho, yo lo cargo a mi viejo, el hijo de mil. ¿Cuánto hace Nunca que en tu están? vida me fuiste a venir a ver al fútbol a mí, ahora la compañía Samuel los premios de no sé qué, los juegos de pollerudo. Es muy divertido. Los Claro. premios Pinti del otro día. Claro, por ejemplo. Pero, por ejemplo, y vos la ves a Moria, no sé, ves que, o sabés que están ahí, sabés que le dieron el premio a ella, ¿le mandás un mensaje? Sí, claro, hablamos O sea, seguido. como- De hecho, sí, la cargamos ya a esta altura, es parte del quilombo de mi casa. Claro, porque ¿cuánto hace que están? Ya es un tiempo... Y ya llevan bastante. Creo que Sí. fue que se reencontraron, que no se veían, por supuesto, hace un montón de años, la pandemia o apenas salí de la pandemia. Pero Moria no está en el grupo de WhatsApp ese de la familia, sí. No, todavía no. ¿Todavía? No sé por qué, porque No, pero está sí, bien. qué sé yo, en casa No, somos muy sí, no, están mis pero me tíos, parece mis bien. primos. Claro. Son muchos. Nosotros tenemos 2 hermanas del primer matrimonio de mi viejo, o sea Claro. que es previo a mi mamá, así que no es que haya nada Son novedoso. un en montón, esto. claro, claro. Y nos llevamos bárbaro, por supuesto, con una historia complicada. Mis 2 hermanas, la primera mujer de mi papá, cuando lo fue a buscar el ejército, se asustó, cosa que es razonable. Después de grandes lo pudimos asumir y, por supuesto, mis hermanas son más grandes que yo, así que ya lo hemos charlado. Pero bueno, es parte de mi historia. Ahora en el grupo de chat es de verdugueo, por supuesto. ¿Quién es el más picante? Todo, no. Todos. Todos, y además es todos contra todos por todo. Por fútbol, por política, Nos divertimos. ¿Haces terapia, Sebastián? Ahora no. Hice bastante de chico, ahora no, hace rato. Se ve que ni el psicólogo me bancó. No, pero lo tenemos bastante asumido todos, ¿eh? No, digo, para integrar todo, ¿no? Tal vez... Es un combo, Sí. para alguien que llega de afuera, es un tema y es difícil, porque además, por supuesto, hay unos temas con mucho conciencia. No sé, mi hermano tiene 700 partidos jugados en primera de fútbol. Tigre muchos, jugó en River, jugó en el exterior. Y de fútbol hablamos todos. Bueno, yo también jugué de chico, jugué profesionalmente, pero no hay manera que nadie opine. O Claro. de política. Y de hecho, que sé yo, Moria, por ejemplo, le pasa que, bueno, ella vivió un montón y conoce a todo el mundo. Y a veces es difícil tener sentado a Sergio, el tipo fue 2 veces candidato a presidente, es difícil. Y tener tipos que han sido ministros, funcionarios, es un combo. El tema es ese, si vos no te enganchás y lo transitas saludablemente, te divertís mucho. Por supuesto Bien. que a veces se pone más picante, porque también hubo discusiones internas, hemos jugado internas cruzadas. Me parece que en eso es una familia sana, con todas las diferencias que podemos tener, ¿no? Sí, con todo lo que tiene una familia. Esto digamos. no es la familia Engels, por supuesto, pero no es la familia Engels, qué viejo estoy. Pero efectivamente lo transitamos muy bien, muy saludable. Hay una versión nueva de la familia Ingalls en Netflix, así Ah, que ¿sí? estás bien. Sí, Bueno, sí. entonces sí. estoy doblemente ¿Viste? viejo. Me acuerdo de lo viejo y no veo lo nuevo, o sea, estoy liquidado. Sabes sí. que el otro día lo hablábamos con Agustín Rossi, si de vez en cuando se pone a pensar que por 3 puntos no fue vicepresidente. Digo, si vos en algún momento te pones a pensar que por 3 puntos Sergio no fue presidente. No es que me lo pongo a pensar, pero ya voy, es historia antigua. Lo tenés asumido, pero... No, lo laburé, ¿sabés cómo laburé yo en esa campaña? Y además Sí, lo sé. hay cosas que uno después es como contar historia antigua, pero efectivamente nosotros lo teníamos muy claro el escenario. O sea, sabíamos que la única alternativa que teníamos era 40 más 10, que era la primera vuelta. Y durante los 15 días previos a la elección general de octubre, nosotros estábamos en ese número. 2 puntos, 1,5 puntos, 3 puntos. Por eso a veces cuando hay una cosa bastante teórico-técnica que hoy se ve bastante en el debate público, que es uno tiende a mirar la política por los partidos, por la cantidad de diputados, dirigentes, intendentes, concejales, por la estructura política, y en realidad cuando uno mira la opinión pública lo que ve es que parecería que cada vez van más por carriles separados. Uno tiene la sensación que en un estudio de televisión o en una discusión política, incluso en el Congreso, uno performa con la palabra, performa la opinión pública o la gente te quiere escuchar. Bueno, no. La gente está posicionada, es mucho más duro y más difícil de lo que uno cree. El algoritmo funciona y funciona muy bien. Y el algoritmo te posiciona en un lugar y te rigidiza de una manera muy fuerte, incluso hasta te da bronca, porque decís, che, pero yo estoy tratando, me formé, estudié, soy un tipo serio, trato de no decir tanta pavada, y aparece, no sé, Lirio Lemoine o no sé quién, dice cualquier estupidez,
Y bueno, y hay un montón de gente que está con el ojo o con la oreja parada escuchando de qué manera justifica su bronca contra lo que sea. Y entonces uno tiene que aprender a escuchar más, a hablar menos, a intentar ser un poco más serio. ¿Cómo se interpreta al votante de Milei? Desde un lugar que quiere ir a conquistar esos votos que no fueron para hay mucha gente que quizás había sido antes voto peronista que se fue para otro lado. Hay de todo, como en todos lados, uno no puede decir, bueno, esto es esto. En todo caso, creo que hay mucha gente que compró efectivamente esta cosa novedosa de, bueno, dice cualquier cosa, pero es espontáneo, es real. De hecho, si ustedes recuerdan, parte de la discusión post-debate entre Massa y Milei en la elección pasada era, bueno, era un político profesional y un buen tipo. Bueno, no sé, yo conozco un montón de buenas personas, no le daría nunca cuidar a mis hijos. La segunda cosa es, esa composición electoral fue variando y fue cambiando mucho. Entonces yo creo que hay ahí, por ejemplo, electores conservadores que probablemente no voten al peronismo porque razones históricas, porque no le gusta el posicionamiento del peronismo sobre la justicia social, pero que tampoco lo consumen a Milei. Que no que son mileístas. Yo siempre digo, los Mirta Legrand de este mundo probablemente no quieran votar al peronismo. Pero es muy probable también que cuando lo ven a Milei dicen, no, pero eso no es el cambio, este es un cachivache. Y en todo caso prefieran, por ejemplo, una variable que está explicando resultados electorales en muchos países, que es el ausentismo. Que hay gente que dice, no, sí, yo lo voté, pero la verdad no voté esto. Pensaba que era un cambio, que era distinto, bueno, que esa espontaneidad le iba a dar menos límites a la hora de administrar. Bueno, no, este desastre no. Entonces probablemente esa gente dice, si esta es la opción, me quedo en mi casa, como un asado con mi familia, y hay que asumirlo como tal. Y no hay que juzgarlo, porque si no, todo el día uno escucha, no, yo tengo bronca por esto, entonces este es tal cosa. No, pará. Tampoco es tan tonto, y lo mismo pasa con los gobiernos provinciales, no, porque estos que le votan todo. Mirá, muchos están asumiendo que están en el juego del calamar. Entonces la discusión es, nos vamos a morir todos, yo trato de no morirme primero y veo si puedo sobrevivir. No sé si está bien y no estoy hablando bien, lo que digo es, bueno, ¿y qué hago yo para discutir con un gobernador que vota lo que a mí no me gusta? Bueno, yo debería estar planteando un candidato en vez de ponerle adjetivos, calificativos. Me parece que también hay que aprender a convivir con una sociedad que está muy acelerada y muy acicateada por las redes sociales, que todo el día te mandan un TikTok, no sé si a usted le pasa en los grupos, mandan un TikTok, mandan un videíto, mandan un reel, y todo es a ver quién dice más del otro. Es malo, no, es malo y además, bueno, yo no sé, no tengo más adjetivos, no sé qué más querés que te diga. Recién hablabas de lo que habías trabajado para la campaña, ¿no? Con Massa. Y haciendo como un paralelismo con el fútbol. Viste que hay veces que vos decís, bueno, vamos a jugar con tal, tenemos estudiado el partido, pero vos tenés una sensación. ¿Vos tuviste la sensación del resultado en algún momento? ¿Antes que pasara o confiaste hasta el final? Es difícil decirlo así, pero teníamos la certeza. A ver, ya ahí es una discusión mucho más técnica. A veces uno quiere que las cosas pasen de acuerdo a lo que uno piensa, siente y desea, digamos. A mí me parece que en esta bifurcación entre lo que uno cree política, ideológica, partidariamente, y lo que ve de la opinión pública, uno tiene que tomar. Cuando las dos cosas van de la mano es todo más fácil. Uno dice lo que opina y la gente está de acuerdo con lo que vos opinás y la ola te lleva y fantástico. Los problemas empiezan cuando eso va dividido. Entonces, a veces yo creo que hay que decir las cosas en el momento y en la situación adecuada, pagando y asumiendo los costos y no enojarse con el termómetro. ¿Qué te quiero decir? Nosotros, y es una cosa que yo pongo más en valor todavía a Sergio. Sergio fue candidato sabiendo la dificultad de la elección. No es que dijo, yo soy candidato porque siendo ministro de Economía. A la par. No es un boludo. Es más bien lo contrario. Un tipo muy formado, muy inteligente, que escucha, que no hace de esto un circo personal. De hecho, se hizo cargo del Ministerio de Economía sabiendo las dificultades, las restricciones que tenía, no solamente políticas, sino económicas, y además terminó siendo candidato. De hecho, esto lo digo yo, podíamos haber salido muchísimo peor del resultado electoral. Entonces yo creo que no, que al revés, que eso lo pone en valor.
que además vos me preguntás a mí, yo quiero un jugador de eso toda la vida. A mí no me gusta cómo jugaba, no sé si te acuerdas, porque otra vez soy un viejo choto. Me viene a la cabeza Quique Rabina, uno que jugaba de 3 en Boca, que era un terrible raspador. Un rústico que se tira. Bueno, vos me hablaste de fútbol, a mí me viene el fútbol encima. Está bien. Pero yo quiero ese en mi equipo todos los días. Que se tira a pelear la última pelota, perdiendo 14-0, y la va a buscar igual. Y Sergio es eso, las pide todas. Quiere jugar, sabe cuándo puede tirar un caño, cuándo tira un centro, cuándo lo tiene que buscar, sabe. Ahora, efectivamente nosotros sabíamos cuál era la situación que estábamos enfrentando, por eso te contaba que durante los últimos días, más allá de lo que aparecía publicado, nosotros teníamos claro que estábamos en ese margen. También es cierto que en aquel momento se desdoblaron muchas elecciones provinciales, producto de una conversación mal resuelta por Alberto Fernández, y muchos de los gobernadores desdoblaron. Y los gobernadores que desdoblaron en la elección del 23, la mayoría perdieron. Ganaron los que fueron unificados en las elecciones generales con Sergio. Claro, estoy pensando en las intendencias también. En todas. Por eso. Vos pensás en Provincia de Buenos Aires, pero Provincia de Buenos Aires fue unificada con la Nacional y ganamos. Sí. Y la retuvimos y pero ganamos las mucho. Que desdoblaron y las intendencias. Las que adelantaron las elecciones, la gran mayoría perdieron. Hacer el raconto, si querés te lo traigo, te lo mando, pero sí, es efectivamente un dato. Pensá en provincias con más conflicto o con menos conflicto. Sí. San Juan, Entre Ríos, infinidad de provincias. Bueno, hablábamos un poco del peronismo. Vos decís, o sea, no tenés en tu cabeza la alternativa de que vayan separados. En todo caso puede haber varios candidatos. Y yo creo que vamos a ganar además. ¿Crees que va a ganar el peronismo? Sí. Además, no veo cómo el gobierno puede revertir la situación en la que está. Lo veo muy difícil. Y hay una idea, porque hay que estar unidos desde una fuerza política. Hay que ganar y después hay que aplicar una idea. ¿Hay una idea más allá de que vos decís que van a ganar? No, en la Argentina es un sistema presidencialista. En todo caso, si vos me preguntás a mí cuál es el peor error que cometió el gobierno anterior, es Alberto Fernández no haberse subido a la conducción. ¿Eso significa haber peleado con Cristina a morir? No. Las decisiones que vos tomás y tu capacidad de liderazgo también está en sentarte en una oficina encerrados entre nosotros dos, resolver las cuestiones que tengamos que resolver y seguir adelante. Aún pagando costos de lo que no podés hacer es no hacer. Eso yo creo que es el peor error que cometió Alberto Fernández y ese es el resultado de la mala gestión. El que gana, tampoco creo yo que fue malísima, digamos, en el medio la pandemia no le eligieron, la sequía no tenía, salvo la danza de la lluvia, mucho para inventar no tenía. Lo que creo es que hay decisiones, estrategias que se podrían haber tomado, que no se tomaron por la conflictividad política, por las dificultades, por distintas razones. Yo que creo que el momento que uno elige presidente, es el presidente que toma las decisiones. Y en todo caso, ¿cómo las toma? Bueno, ese es el arte del liderazgo. Perón decía que conducir no es mandar, es persuadir. Bueno. Y Sergio Massa va a tener un rol central en ese armado. Vos me preguntás a mí, yo te digo, para mí es el mejor candidato, por lo que conoce de la administración pública, por lo que entiende de política, por lo que entiende de administración, porque tiene la capacidad de diálogo para no solamente sostener la unidad, sino para ampliarla. Pero me parece que si vos le preguntás al mismo Sergio, no te va a decir que no va a hacer nada para ser candidato y matar a nadie. Creo que el desconsciente que le tenemos que ganar a Milei. Ahora, en el momento que tengamos que discutir de qué manera llegamos, de hecho hoy es muy difícil, no sabemos si es con pasos, sin pasos, si es con la moneda. Y la otra cosa es esta que te decía previo, que es, hoy no hay que adelantar una decisión porque le está dando una ventaja al gobierno. Y yo creo que por más que uno sea muy crítico de la gestión del gobierno, para mí el gobierno, y no es hablar bien, sino admitirlo, el gobierno ha tenido mucha más flexibilidad política que en materia económica, por ejemplo. Y entonces, en ese sentido, me parece que siempre el gobierno tiene la ventaja de ser gobierno y no hay que soslayarlo. Cuando decías recién, es muy difícil que el gobierno pueda revertir esta situación. Específicamente, digo, ¿qué es lo más grave que vos ves? No, básicamente veo que en términos políticos tienen un encierro fenomenal, que se va desgranando lo que fue ese frente,
que lo político no necesariamente habla de la opinión pública, en todo caso acá es al revés. La opinión pública se desgrana y entonces los dirigentes políticos empiezan a tomarle la cuenta. A ver, yo creo que va a pasar dos cosas. Se va a fracturar el frente, como ya se fracturó en Provincia de Buenos Aires hace 2 años, pues si además el presidente todos los días te dice, mirá, yo tengo la lapicera, la va a tener Karina y además quiero pintar de violeta. Che, pero entonces yo que te ayudé, que fui Toledo, me querés cagar. Bueno, eso va a pasar. La otra cosa que ya está pasando es que van a desdoblar las elecciones, porque nadie va a ir atrás de un gobierno que por lo menos que te pone en una situación complicada en términos electorales. Y va a pasar inexorablemente. Ahora, ¿qué herramientas tendría el gobierno para revertirlo? Bueno, tendría que dar vuelta a la economía, tomar decisiones que probablemente para el gobierno y para esa cerrazón de que el problema es el déficit fiscal y que entonces solo con el déficit fiscal y ajustando y ajustando y ajustando con un déficit que ya no es tal, con un superávit que ya no es tal, que es déficit, que además cada vez ese déficit es mayor, porque ellos te muestran la cuenta, pero no te dicen que capitalizan los intereses de la deuda que siguen roloviando. Entonces, no quiero meterme en una cuestión técnica, lo que quiero decir es, como en realidad se te cae la recaudación, entonces tenés que seguir ajustando y entonces cada vez es peor. Para dar vuelta a eso, primero necesitas tiempo y segundo, tenés que pagar algunos costos que probablemente el gobierno no esté dispuesto a hacerlo, en términos de inflación, en términos de dólar. Y entonces, si la actividad sigue empeorando y la espiral es cada vez peor y el círculo vicioso económico se complica cada vez más, no veo de qué manera el gobierno puede revertir una situación como la que tiene hoy. No soy mago, en todo caso te diría, charlémoslo entrado el año que viene y ahí te digo exactamente cuál es mi opinión y cuál es la mejor estrategia dado ese contexto. Hoy, si me preguntan, lo veo muy difícil. ¿Por qué te parece que la gente tolera en un punto todo esto? ¿Por qué no se salió a la calle, por ejemplo? A ver, no sé, a mí no me gusta opinar por el resto. En todo caso, lo que creo es que hay un montón de gente que razonablemente dice, mira, yo voté por un cambio porque aquello, por las razones que sea, yo creo que muchas fueron propias de la mala comunicación nuestra frente a situaciones. Doy el ejemplo más claro, que es el que, si querés, más me afecta. Sergio es el ministro de Economía o el presidente de la inflación de 200%. Primero, no era presidente. Segundo, es falso eso. El promedio de inflación durante los meses de gestión de Sergio fue básicamente el mismo que este gobierno. Ahora, hubo 2 momentos donde hubo una devaluación importante. El primero es después de la paso del 23. El día lunes después del 23. Básicamente el Fondo Monetario presionando a la Argentina para que devalúe por la situación de escasez de dólares. Te recuerdo que durante toda esa primera vuelta había un candidato a presidente que la ganó diciendo que iba a prender fuego el Banco Central y que iba a dolarizar. ¿A dónde iban los argentinos? A dolarizar sus... La segunda devaluación, que fue post segunda vuelta, fue Milei gobierno. Y esa devaluación fue de más del 100%. Entonces, esa inflación responde a las decisiones de Milei y a la posición de Milei que ya había sido electo. Después construyeron, y la inflación que corría, no sé, creo en un momento dijo el 17.000%. Sí, saca esa cuenta. Un delirio, no sé dónde saca eso. Ahora, yo creo que la gente tampoco es tonta. El mes de la devaluación con todos los meses. Claro, sí, y no sé. No sé cómo llegó a la cuenta, porque yo la hice de todas maneras, no me daba igual. Ahora, no importa, lo que digo, eso es comunicacional. En la práctica probablemente hay gente que estaba enojada y dice, mirá, loco, ustedes... Y yo te lo respondo más todavía. Si vos mirás la conferencia de prensa de Sergio asumiendo de ministro de Economía, fue, además del acto en Casa Rosada, hizo una conferencia de prensa del Ministerio de Economía. Yo lo acompañé. Primer punto decía orden fiscal. Ahora, el problema que hay que discutir es verdad. Es más sano cuando uno tiene superávit que cuando tiene déficit. El problema del orden fiscal es en qué momento lo haces. Porque si vos ajustás cuando te va mal, probablemente lo que estás es profundizando la caída. Y entonces estás garantizando que ese ciclo sea horrible. Bueno, yo creo que Sergio tomó decisiones en un momento muy complicado que probablemente no eran las que él hubiera querido. Y no está diciendo, che, qué bien que me fue, qué contento que estoy. Ahora, era sostener el nivel de actividad, sostener el nivel de empleo, y muy probablemente algunos que en ese momento votaron enojados, y con razón,
Ahora tienen, che, pero pará, mi comercio vendía, yo tenía un kiosco, vendía caramelo, ahora no le vendo nada a nadie. Y cuando hablan de la inflación de Massa, la inflación que dejó Massa, ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque el gobierno dice, nosotros tenemos inflación de 2 y Massa la había dejado en... Yo creo que hay que entender que la gente no es economista y no tiene por qué saberlo. En todo caso, creo que a veces en el enojo, en esta dinámica algorítmica donde todo el día te muestran un video, otro, medio de comunicación, por todos lados te penetra la información y la verdad es que la gente si no está todo el día leyendo, nosotros somos los que estamos todo el día mirando la conferencia de prensa, ve qué dijo Juan de Pedro, de José, la gente no está en eso y dice, mira, a ver, mi cuenta es, yo llego a mediados de mes, llego al 25, llego a fin de mes, pago la tarjeta, los pibes van a la escuela, pueden estudiar mejor, llegan a la universidad. Esa es la vida del argentino promedio, del ciudadano de este mundo promedio. Nosotros querer forzarlos a que no, vos me tenés que escuchar a mí, yo te voy a explicar. Entonces yo soy comprensivo, gente enojada. No tomamos decisiones, no supimos contarla, era difícil. Yo creo que después hay algunas cosas que rompen todo. Así como la foto de Olivos rompió el profesor que era un gran dirigente político al inicio de la pandemia, creo que Adorni terminó de romper el relato de Milei que venía un cambio y que en realidad era la austeridad y no sé qué historia. Se acabó. Sí, sumar el SPER, el 3%. Por eso hubo un montón de casos. Creo que Adorni, con su defensa tan irrestricta durante tanto tiempo y con el propio oficialismo diciendo, che, sacate este ladrón de encima, parece que se terminó romper eso. Y hoy hablabas, ahora ya te dejamos, gracias por el tiempo. Hace un ratito. No, ya hablé de todo, No, de los gobernadores. Creo que de esta entrevista tengo para hacer redes un mes y medio. Bien. Bueno, podés compartir cuando te manden la colaboración. Estoy jodiendo. No, es fundamental. Hablabas de los gobernadores que por ahí no están acompañando. Son, iba a decir recuperables, pero digo, ¿cómo hacen para volver a traer al espacio a algunos gobernadores que son peronistas y que están más cerca de Milei? Entiendo que quizás mucho de ellos porque no les queda otra para tener la guita para sus provincias y para pagar los sueldos. Pero yo creo que hay de todo. Creo que hay especulación. Yo no soy quien para jugarla. En todo caso es, bueno, ¿y qué hago yo? ¿Tengo candidatos en las provincias? Un ejemplo, me salió, ya lo dije 30 veces, incluso alguno me preguntó ¿por qué estás obsesionado? Jaldo adelantó las elecciones. Claramente tomó una decisión de distanciarse de Milei. Está mirando los datos y dice, che, Milei ya no me garantiza el triunfo la miércoles. Desdoblo. Ahora, yo en vez de ponerle a Jaldo valores o adjetivos o como lo quieras llamar, digo, che, yo tengo buenos candidatos en la provincia. No sé qué piensa Mansur o qué piensa hacer. No sé qué está haciendo Yedlin, no sé qué está haciendo Rosana Chala. ¿Por qué nosotros no instalamos un candidato? Y en todo caso discutimos desde yo tengo una propuesta distinta, mejor, superadora. En vez de ponernos a ver si Jaldo, si adelanta porque va acá, va allá, qué van a hacer los diputados la sesión que viene, qué sé yo. A mí me preocupa más qué vamos a hacer nosotros cuando nos den la pelota, si la vamos a patear al arco o vamos a patear toda la tribuna. Me parece que hay que poner la cabeza en el lugar donde la tenemos que poner y no laburar sobre el enojo que el gobierno lo labura muy bien. Todos los días te generan una noticia diciendo que la culpa de algo es de un empresario, un periodista, un político, che, salgamos un poco de eso, que si no nosotros los que le damos entidad a la pavada que dice Lina Lemoine. Me faltó ley de tierras. Es una muy mala ley que no va a resolver, ni van a venir inversiones, lo que van a generar es que vengan inversiones extranjeras para comprar tierras que son estratégicas para cosas que son importantes para la Argentina. Básicamente eso. Ahora vos me preguntás a mí, no van a tener tiempo ni siquiera de perfeccionar una escritura de acá hasta que se vaya el gobierno. Entonces, me preocupan otras cosas quizás. Por ejemplo, los cargos judiciales que se quedan a vivir. La reforma de la ley de tierra es mala. No va a resolver ningún problema, va a agravar problemas y en todo caso va a generar nuevos problemas. En todo caso, entre un año y medio la tendremos que derogar, la tendremos que modificar de nuevo. Pero no van a lograr ni siquiera avanzar con eso. Digamos, la locura de Peter Thiel de armar una isla como armó en algún país de Centroamérica, en la Argentina no resiste eso. Y si lo hicieran, intentaran, no van a tener ni tiempo. Ahora, yo te insisto, nos vamos a poner a discutir en serio si vamos a hacer una isla en no sé dónde para armar el mundo de la libertad. Eso es una pavada, es más para un cuento de hadas que para la realidad política.
Entonces a mí me parece que a veces nosotros nos enganchamos en discusiones que son parte del relato que intenta construir el gobierno. Entonces incluso hacemos trampa dialéctica, pero vos estás a favor de la ley de tierras en el artículo 4, inciso 3, no sé de qué me estás hablando. Sí, ya sé que es como estamos... No. Te decía, si tenés una más, la hacemos. Sí, tengo una más, que es... No, en esto que decís que se van a reunir y el candidato ahora no sale porque el gobierno como que se está cuidando, ¿no? Digamos, como... ¿No perciben ustedes que la gente está esperando que asome alguien? Che, la verdad, ¿dónde están? No, yo creo que hay como una que hay una urgencia que hay que dar una sabe respuesta. Que el peronismo está, que sabe que hay bloques que estamos... Pero también hay que decir lo otro. Los bloques en gran parte nos mantuvimos juntos, a pesar de las diferencias y las muchas discusiones que tenemos adentro, por cuestiones políticas, estratégicas, por cuestiones puntuales de proyecto de ley, de norma, de lo que sea. Yo no creo que la gente, insisto, yo creo que la gente no está todo el día mirando como miramos nosotros al dedillo, quién viaja o no viaja a un acto, quién firmó y quién hizo un dictamen más lindo, más feo. Creo que eso es muy del mundo de la política, muy endogámico. En una época el que pegaba más afiches era el tipo que era más competitivo electoralmente. Y hoy nos pegamos afiches dentro de la oficina y decís, mirá, está bien, pero el que pasó por la izquierda no te vio. Afuera. No te vio, no sabe de qué estás hablando. Y te insisto, y en esta lógica algorítmica donde todo el mundo vive, te subís a un colectivo, te subís al tren y no te mira nadie. Y eso no tiene que ver con que yo esté a favor o en contra. Mis hijos no saben lo que es un canal de aire, mucho menos un canal de noticias. ¿Qué edad tienen tus hijos? Agustina 17, Cacu 9. YouTube, no saben Instagram, de qué se trata. No. Directamente. Y no miran la noticia. Ahora, cuando yo les pregunto, me escuchan, ¿eh? Me escuchan hacer notas, ¿cómo era eso? Entonces yo lo que digo es, a veces nosotros nos compramos nuestro propio problema. Entonces, yo creo que no hay que volverse loco. Que la gente sabe que hay oposición, que tiene claro, hay una oferta posible, y si no nos pondremos de acuerdo, podemos hacer una paso, no hay que asustarse con eso. E incluso más, si hubiera un acuerdo y el candidato termina siendo Lautaro, bueno, seríamos todos hinchas de Lautaro y construiríamos un candidato. Lautaro Martínez. De afuera lo veo a... No, yo estaba hablando de Maislin, por supuesto. Me viene bárbaro, te digo. Lo largaste, ya lo largamos al candidato, salimos acá y... Me viene, sí, vamos. Bueno. Estaba pensando mejor. Te quedó picando, ¿no? No, bueno. ¿Te vemos de candidato? Si Javier es vocero. Sí. Pero no te bajes tanto, no te bajes tanto. Tenete más fe. Gracias, Sebastián, por haber estado acá, por haber compartido un rato con nosotros. Un placer ha sido.